Bien, vamos a empezar entonces con lo que habíamos quedado la vez pasada y vamos a ir ya entrando propiamente dicho en lo que es la argumentación jurídica, entendida como tal, como teoría que nace a partir de ciertas reacciones respecto al positivismo jurídico y cuando empieza a aparecer mucho el tema de los principios como fuentes primordiales de derecho. Habíamos visto en una instancia de argumentación en general que esto es válido no solamente para lo que es la teoría de la argumentación jurídica, sino también para ciertas formas justificatorias desde una lógica, vamos a llamarle formal, lógica deductiva, y ahí vamos viendo los distintos tipos de argumentos que podían ser usados en la fase de interpretación y que también pueden ser utilizados en la justificación argumentativa cuando se trata de principios. Según nuestro amigo Álvaro, aquí hemos quedado la clase pasada y, a ver, pasa la que sigue, Álvaro. Este argumento moral ya un poco lo vimos, a fortiori también, creo que esto ya lo vimos. Pero vamos a pasar a la otra, a la que entramos ya propiamente dicho en lo que son teorías de la argumentación jurídica. Bueno, nos está ganando el fin de año y no terminamos con este primer plano de la sentencia. Ustedes ven que tratar de hacerlo al curso en lo que era la primera propuesta entre feriados, entre los problemas que van surgiendo, sería una cuestión medio aburrida que tenga que hablar solamente yo todo el tiempo y no podamos interactuar. Lo vamos a alargar un poco en ese sentido de que creo que así es mucho más provechoso, se extraen muchas más conclusiones, se interactúa más y eso hace que se tenga mayor comprensión y no escuchen a alguien hablar y que después prácticamente no nos quede nada, ¿no? Y este tema de la argumentación jurídica, como ustedes ven, ahí tengo consultas de algunos colegas que están haciendo otros emprendimientos de tipo académico y de posgrado en materia civil, bueno, ven la necesidad de ahondar el tema de la argumentación jurídica por las nuevas pautas interpretativas que tiene la nueva normativa civil, que prácticamente está diciéndole antes que nada al operador jurídico, antes de leerme, ten en cuenta esto, establecido entre el artículo 1 al 3. Y esta nueva visión es lo que un poco vamos a tratar de mirarla desde la argumentación jurídica. Ya hemos visto lo que es en sí las distintas fases interpretativas y ahora vamos a verlo desde las cuestiones de la razonabilidad y de cómo encontramos ese concepto de razonabilidad y cómo lo vamos a justificar desde el caso concreto. Obviamente que aquí entra a jugar válidamente la cuestión del caso. Aquí más que verlo desde la fase estrictamente normativa, aquí la lógica va a ir a la causística, porque cada caso va a establecer la norma particular de solución. Por eso, más allá que se pueda utilizar la analogía, y vamos a ver que una de las teorías, una de las primeras teorías de la argumentación que se pone en práctica, que es la de Fibak, habla de las cuestiones de jurisprudencia. Cada caso va a generar una norma particular diferente.
Ustedes saben que en cuestiones de niños, por ejemplo, lo que hablábamos del interés superior, como un concepto abstracto, no da soluciones porque cada niño, conforme a su realidad, a su circunstancia, tiene un interés diferenciado, y esto hace que cuando se justifique y se argumente y se hagan jugar los principios en la resolución de los casos, se tenga que justificar desde el caso particular. Por eso un poquito, como aquí lo tenemos que explicar en general, vamos a tener que apelar mucho a ejemplos, a cuestiones que les han surgido en su diario quehacer, ya sea como abogados, como auxiliares, como jueces, como funcionarios, y esto va a servir como para ir identificando cada una de las cuestiones que vamos a ver. Además, cuando hablamos de las teorías de la argumentación jurídica, hay varias que se han ido complementando, se han ido completando y a veces también contradiciéndose. Por eso vamos a ir viendo medio de un enfoque histórico cómo ha venido desarrollándose hasta nuestros días la teoría de la argumentación jurídica y que sigue evolucionando, ¿no? Se sigue describiendo formas de pensar y esto un poco vamos a tratar de verlo. Ya no como un argumento, el argumento en general puede tenerlo cualquiera de las teorías interpretativas. Lo que aquí vamos a ver lo que es la argumentación jurídica como modo justificatorio y cuando no necesariamente vamos a apelar a una cuestión sistemática y de lógica deductiva propia del silogismo solamente, sino que vamos a ver que por lo general el silogismo y lo sistemático lleva a que hay una sola respuesta correcta para el caso. Desde la argumentación vamos a ver que puede haber varias respuestas jurídicas a un caso. Y esto es lo que genera cuando entran a articularse todo lo que es principios vinculados con la regla y la adecuación de la regla a los principios superiores, constitucionales y de derechos humanos. Bien, vamos a caminar un poco así. Empezamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta respecto con lo que hemos visto la última vez, las cosas que quieran clarificar o quieran que conversemos antes de entrar acá? ¿No? Bueno. Aquí lo vamos a seguir mucho a un autor español que es Manuel Atienza. Manuel Atienza considera, y tiene incluso un escrito que lo pueden encontrar quizás en internet, que dice el derecho como argumentación. Asocia al derecho con la argumentación para querer resaltar la fuerza que la argumentación tiene en las cuestiones de derecho. Y si bien este profesor español, prestigioso profesor español, pues que no tiene pila para marcar, resalta estas cuestiones, no deja de decir que conceptualizar la argumentación jurídica es bastante compleja. ¿Por qué? Por las distintas teorías que empiezan a desarrollarla y que se asocia como cuestión argumentativa cuando se van alejando de la cuestión lógica deductiva propia del positivismo. Hay muchos defensores del positivismo y que con razón dice que a Kelsen a veces lo maltrata y se lo demoniza con el derecho y que la culpa de las injusticias es toda su construcción de la teoría pura y del positivismo. Y no es así. No es así. Puede ser que
seguidor de las cuestiones naturalistas extremas pueda darle esa faceta. Si no, nosotros decimos que es muy importante el derecho vigente, el derecho positivo, pero cuando hay principios, siempre, lo veníamos diciendo, buscamos la manera de interpretar que tiene que tender a adecuar esas reglas a esos principios superiores. De hecho, también la norma positiva lo dice así en el Código Civil. Dice, se aplicarán estas reglas conforme a la Constitución, que eso habíamos visto lo que se llamaba interpretación conforme, y bueno, y ahora vamos a ver, cuando tenemos que realizar ese procedimiento de adecuación, muchas veces vamos a encontrar que no vamos a estar tan ceñidos a la letra de la norma, y aquí el tema de fundar la razonabilidad va a estar dado por argumentar jurídicamente y con razones suficientes que más allá de que no está constreñido el caso a la norma, no salimos de lo que es una cuestión de legalidad para no caer en arbitrariedad. Y bueno, y en sentido estricto lo define Atienza como un razonamiento que se emplea para disputar, discutir o impugnar una opinión ajena, por un lado. ¿Por qué? Porque cuando se argumenta, se contraargumenta las posiciones de las partes. De hecho, cada una de las pretensiones tiene un argumento de ataque y el otro de defensa y contraataque, y en ese proceso hay una disputa de un derecho. Se discute, se debate, se busca tratar de que mi posición sea la que triunfe sobre la ajena. Y para eso, ¿qué tengo que hacer con la posición ajena? Repelerla, contestarle. De hecho, uno de los pasos en el proceso, hablemos civil, como puede ser cualquier otro, es la contestación. ¿Y para qué es la contestación? Para impugnar los argumentos, salvo que haya allanamiento. Pero si no hay allanamiento y se genera el contradictorio, hay impugnaciones mutuas. Por eso también son las distintas vistas que durante el proceso se corren ante alguna nueva presentación, que es propio del ejercicio de defensa. Y eso se hace mediante la discusión, la disputa y la impugnación de la opinión ajena. Estaba pensando no solo en la parte abogadil, sino sí, en los acuerdos entre los jueces cuando hay un tribunal también. Que también usted hace una disidencia y también está impugnando. Pero por lo general los jueces no peleamos, ¿no? Sino que tenemos posiciones diferentes. En cambio las partes sí discuten. Se puede tomar un poco, pero ya vamos a ver que lo encajamos más en una de estas que está aquí, porque si no parecería como que tendríamos el interés. Aquí hablamos de una postura de interés y la otra es de posición. Y ahora vamos a ver por qué la cambiamos, pero sí pueden ser válidas algunas de estas notas. Ahí hay un punto y coma y ponemos. Después también para probar o demostrar una proposición propia. O sea, no solamente voy a utilizar el argumento jurídico para impugnar la ajena, sino también para demostrar o probar la validez de mi propio argumento, de mi propia postura en el proceso. Y aquí también podía entender todo el juez y abogado, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega
en favor o en contra de algo relacionado con un derecho de alguien. Esto ya pertenece a un profesor español, Puy Muñoz, esta definición en sentido estricto. Y ahí sí, este tema de la justificación para convencer, los abogados, ¿a quién quieren convencer? Al juez. Y el juez o jueces, ¿a quién quiere convencer? A las partes. Y en los tribunales colegiados quizás el posición es diferente a sus propios pares. Y a su vez, también convencer a futuro al tribunal de recurso para que no sea modificada la solución. Y esa discusión está relacionada, por lo general, al derecho de alguien, que lo han introducido en la discusión de impugnaciones y disputas las partes. De todos modos, lean esta conceptualización en sentido estricto, léanla con la primera frase de Atienza. Es un concepto complejo, como queriendo decir, no abarca todo, porque puede haber muchas facetas, y vamos a ver después de que cada una de las teorías de argumentación que más o menos se desarrollan, tienen algún contenido similar, pero apuntan a distintos objetivos. Pasemos. ¿Por qué se empiezan a desarrollar en la segunda centuria del siglo XX con mayor fuerza estas teorías de la argumentación? Bueno, esto ya lo hemos dicho innumerables veces. La crisis del positivismo jurídico formalista y decimonónico. No nos vamos a detener porque ya venimos hablando prácticamente del primer día. Y consecuencia de eso, hay un decaimiento de las teorías de la interpretación y sus ideas de razonamientos jurídicos derivadas de la codificación de reglas. Esto es igual a los procesos lógicos deductivos que hace al silogismo jurídico, que también hemos hablado. ¿Está claro hasta ahí? Y ahora Atienza distingue distintos tipos de argumentación: la formal, la material y la pragmática o dialéctica. ¿Esto a qué lo asocian ustedes que hemos visto? Porque estos términos ya estamos acostumbrados. Un poco a los paradigmas, muy bien. A los paradigmas interpretativos, los paradigmas. Y así tenemos la formal, típica de la lógica formal. Y cuando hablamos de lógica formal y lógica material, ¿se acuerdan la diferencia? Por acá se acuerdan. Nadie me mira, todo se escribe. Claro, por eso hablamos ahí, apunta a la estructura del razonamiento. Silogismo formal. Yo podía, y decíamos que podíamos tener un razonamiento formalmente correcto conforme a la estructura del silogismo, pero no necesariamente ese contenido era un contenido verdadero. Le interesa más las premisas y las conclusiones que van articuladas mediante la inferencia de las reglas de la lógica, haciendo abstracción del contenido verdad. No me preocupa el contenido de la verdad, sino que esté enunciada desde una enunciación general hacia lo particular, deductiva, esa forma de inferencia. Y poco me preocupo
del contenido de verdad. Por eso podríamos decir que a veces podemos caer en falacias, pero la estructura es correcta. Y esas falacias pueden ser por error, desconocimiento, y a veces es profesas. De todo tipo. Bien, mientras esté la estructura propia del silogismo, premisa mayor, que en derecho es premisa normativa, premisa menor o fáctica, y tengamos la conclusión normativa, tendríamos formalmente correcta la estructuración. Y haríamos la argumentación diciendo, bueno, aquí está y se podría argumentar. Pero hay otro tipo de argumentación que apunta hacia otra perspectiva, que es la argumentación material. Y aquí ya entramos al saber más que teórico, al saber práctico-teórico, combina los dos. Deja de lado las inferencias propias del razonamiento formal, teórico, y empieza a ver un procedimiento que empieza a resolver conflictos de razones, ya empieza a ver que los enunciados, más que la forma, me interesa aquello que los hace verdadero o falso. Y así puedo distinguir entonces cuando hay falacias y cuando no. Entonces, cuando nosotros hacemos un enunciado y queremos decir si nos hemos incurrido en una falacia, empezamos a aplicar las reglas lógicas. El principio de no contradicción, empezamos a ver el tema de la razón suficiente, empezamos a ver el tema del principio de identidad, etcétera. Y después llegamos a lo que va a ser la más, vinculada a la argumentación jurídica propiamente dicha como proceso no deductivo, o deductivo o no deductivo, los dos, según corresponda, que es a través de un tipo de interacción lingüística, por eso la importancia del plano lingüístico. ¿Se acuerdan que hablábamos que la retórica va a tener en esto una determinación fundamental? Porque el correcto discurso es lo que me va a ayudar a mí a convencer a mi interlocutor. Si no, difícil va a ser que pueda triunfar nuestra posición. Entonces, con la dialéctica, ¿qué hacíamos? Si hay un enunciado, lo ponemos en duda, lo cuestionamos. Porque la dialéctica es el juego de argumento y contraargumento, o tesis y antítesis. O antítesis. Entonces, aquí la argumentación, por eso que mediante enunciado los interlocutores van haciendo concesiones recíprocas y puede que se llegue a una coincidencia mutua. Entonces, si hay dos posturas que en principio no están de acuerdo, ¿qué hacen todos? ¿Qué hacen todos? ¿Qué hacen los políticos, los gremialistas? Se sientan en la mesa y hacen un ejercicio dialéctico con el tema que tratan, hasta que, no siempre, pero van haciéndose concesiones y dicen, bueno, lo que estamos de acuerdo no lo discutimos y lo vamos pasando a lo aceptado. Y ahí termina, digamos, que si estamos de acuerdo, bueno, esto sería lo verdadero en la causa, en este tema. Esos son, digamos, conforme a Tienza, los
tres tipos de argumentación a que se puede acceder. Ahora vamos a pasar a ver algunas teorías, quizás las más importantes, de la argumentación jurídica. Muchos autores coinciden que toda esta corriente de la argumentación jurídica moderna de la segunda centuria que hablábamos del siglo XX, comienza con Fiebig, Theodor Fiebig, con un ensayo que escribió que se llamó Tópica y Jurisprudencia. Y empieza a hablar de la tópica. Algo vimos nosotros cuando veíamos lógica, el concepto de tópica, por eso les decía estos conceptos, tópica, retórica, tengámoslo siempre bien presente, porque va a ser más fácil entender estas cuestiones, que al principio parecen raras y medio... yo tuve que leerlo veces para entender. Aquí lo pongo muy resumido. Bueno, es que no, pasa que aquí tratamos de verlo, ya hemos dicho, a brocha gorda, porque si no es para un año del desarrollo de lo que era la teoría de Fiebig. Ve él. Empieza a ver que los temas complejos, ¿se acuerdan los casos que después llamábamos difíciles? No encontraban fácil resolución con los sistemas lógicos deductivos del positivismo. Entonces empieza a revalorizar lo que él llama tópica. Y empieza un análisis histórico también, porque recurre mucho al derecho romano. Y empieza a ver cómo en una etapa de la evolución del derecho romano, la solución de los casos se sacaban de buscar un punto en común. Aquí ahora tópica, además del concepto de ideas, que le veíamos, lo vamos a ver también como punto en común, conforme al caso concreto, en que podemos encontrar las distintas alternativas de solución. Pasa al otro cuadrito. Y él empieza a mirar que esa solución, ese punto en común, se lo puede extraer de la jurisprudencia. De la jurisprudencia, ¿por qué? Porque, bueno, si existen casos que se han tratado similares a esto, podemos empezar a buscar y a seleccionar de esos distintos tópicos. Cada jurisprudencia sería un tópico en los cuales podríamos extraer lo que más se adecue al caso, ¿no? Por eso dice, no hay que verlo con un carácter sistemático. Él entendía también que el derecho no se lo puede mirar y razonar desde un solo sistema, sino que desde una multiplicidad de sistemas que en estos casos estaban dados por los precedentes jurisprudenciales, a que les un poco lo asociaba a cada uno de ellos como tópico. Y empieza a interpelar al sistema lógico-deductivo del positivismo. Entonces tenemos que empezar a mirar esas tópicas formadas por distintas jurisprudencias
y a que la asocia con problemas, porque la jurisprudencia es consecuencia de resolver un problema jurídico. ¿Van hasta ahí siguiendo? Entonces, detrás de una jurisprudencia hay un problema. Y es lo que va a ser la guía, pero no un solo sistema, sino buscar toda aquella que van a generar una tópica jurisprudencial. Pasemos a la otra. La tópica de jurisprudencia, así se llama, tópica de jurisprudencia, el libro de Five. Consiste en solucionar el problema jurídico a partir de la búsqueda del sentido de los tópicos, que son los lugares comunes. Esos lugares comunes tienen que pensarlo ustedes como cada una de las jurisprudencias que se encuentra en mayor correspondencia con el problema que tenemos en mano que resolver. Entonces, tenemos que entender qué concepto le daba Five al problema. ¿Qué le hablaba el profesor el profesor Vigo, que usted está teniendo más o menos la misma allá? ¿Le hablaba algo así o no? Sí, bueno. Five, el problema es toda cuestión que en apariencia admite más de una respuesta. ¿Por qué? En apariencia. Porque si tiene una sola y única respuesta, no es problema. Está resuelto por la regla preestablecida. Vamos a plantearlo al juicio ejecutivo, que dice que es una deuda que no incausada, literal y abstracta, con la sola presentación de la forma del documento que constata la deuda. Aquí está el juez del juzgado de ejecuciones. Entonces, me presentan un cheque, no hay que discutir causa, no hay otra respuesta. Si está dada, chao. Entonces, no hay problema. El problema justamente aparece en otro tipo de procesos en los cuales entran a jugar distintas, puede haber en apariencia distintas soluciones. Y esto está muy vinculado a la problemática humana. Si no, fíjense lo que pasa en los juzgados de familia. Y que a veces, ¿cómo será que puede haber distintas soluciones que determinando la circunstancia momentánea se puede ir resolviendo para un lado o para otro? Hay muchas decisiones que no causan estado. Ustedes han escuchado decisiones que no causan estado, por ejemplo, las cuestiones alimenticias, de determinación de alimentos, el derecho de familia, no causa estado, quiere decir que en cualquier momento pueden variar. Y esto está diciendo, para fijar la primera, que podía haber distintas alternativas. Y así hay innumerables temas también en derecho laboral, en derecho civil y en cualquier otro tipo de cuestiones comerciales, incluso, en donde, bueno, entonces, ¿qué decía Five? Ahí sí tenemos un problema, y para el problema traigamos toda, y lo que a veces hacen los relatores, busquemos toda la jurisprudencia, que de hecho estamos utilizando más o menos la cuestión de la tópica, y jurisprudencia que resuelve casi, vamos a ver cuál
es la que se adecua. Pero ojo, en ese proceso no nos limitemos únicamente a utilizar un formato sistemático y deductivo, sino también busquemos otras formas para extraer esos lugares comunes. Pasemos. Entonces, de la jurisprudencia, ¿qué extraemos? Conceptos de problemas resueltos, como decíamos nosotros recién. Hay que conseguirlos, concebirlos. Hay he dictado a un escribiente que parece que no escucho bien, pero como lo he hecho a última hora, he puesto conseguirlo. Hay que concebirlos como tópicos. Por eso que hablábamos recién, cada jurisprudencia es un tópico y que en su conjunto de todas esas jurisprudencias que han resuelto un problema similar, forman la tópica. ¿Se acuerdan que la tópica era el conjunto de tópicos? Y hay que optar por aquellas o aquellas que más se acerque al caso y se adecue al mismo que tenemos en ese momento. ¿Y por qué se diferencia del proceso lógico-deductivo? Porque el proceso lógico-deductivo hay una sola respuesta válida. Aquí puede haber varias, de las cuales tenemos a través de distintas alternativas poder extraer aquella que más se adecua. No le escapa la interpretación, FIBE, pasa. Porque si él ve que puede haber conflictos o antinomias en esa selección, entonces vamos a utilizar toda la gama o batería de herramientas argumentativas, interpretativas que hemos visto en la clase pasada. La fortioria, contrario y todo lo demás. El tejido jurídico no es un sistema en el sentido lógico sistemático, sino más bien una indefinida pluralidad de sistemas cuyo alcance es muy diverso y cuya relación recíproca no es estrictamente compatible. O sea, no busquemos esa ciencia objetiva y exacta que nos decía la teoría pura kelseniana. Y las colisiones o antinomias que se puedan extraer, echemos manos a esas técnicas o recursos de interpretación que hemos visto bastante desarrollado, sistema funcional, ¿se acuerdan todo lo que vimos la vez pasada? Bueno, y después aparece este señor, Chaim Perelman, y también tratando de dejar de lado el monopolio que tenía el positivismo, trae la nueva retórica. ¿Y por qué creen que Perelman le pone la nueva retórica? Es una retórica diferente a la que se conocía o a la que la concebía los filósofos griegos, Aristóteles, los prearistotélicos. ¿Por qué creen cuál fue el fundamento de Perelman para decir que era una nueva retórica? Porque desde la época de los filósofos griegos que buscaban la verdad, hubo toda una etapa de la historia que la retórica cayó en descreimiento. ¿Por qué puede haber caído en descreimiento? Porque prácticamente fue un patrimonio, se adueñaron los sofistas. Y saben que los sofistas no buscaban necesariamente la verdad, sino lo movilizaban otros intereses. Entonces, Perelman le llama nueva retórica porque trata de revalorizar esa retórica originaria y aplicarla en el campo jurídico, sobre todo cuando entraba a ver cuestiones como la que advirtió FIBE, de que no podía haber
en principio o en apariencia, una sola respuesta. Entonces, trata de elaborar lógica de juicios de valor. Ya busca más los juicios que las tópicas propiamente dichas jurisprudenciales, como lo concebía el anterior, y empieza a utilizar las técnicas del buen discurso, la retórica, para tratar de influir, de persuadir. Pero si queremos revalorizar la retórica, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de distinguirla del empleo sofista, que digamos la degradó. Entonces tratamos de demostrar, cuando hablamos de demostrar, tratamos de que ese argumento esté vinculado a la verdad. Porque si no está vinculado a la verdad, ¿a dónde vamos a parar? Al sofismo. Y la argumentación en términos de razonabilidad. Y exige adaptarse a los oyentes. Si yo a ustedes les hablo con una precisión filosófica más alta, difícilmente les demuestre nada y ustedes difícilmente lleven conclusiones claras a su casa. Y esto también está vinculado a lo que después vamos a ver el plano lingüístico. Y esto es lo que se está exigiendo actualmente con el contenido de las sentencias, los formatos de sentencia. Si vamos a dictar los jueces sentencia únicamente para juristas y abogados, o vamos a dictar sentencia para cualquier justiciable y para todo el contexto social. Entonces tenemos que buscar un lenguaje y una retórica que esté adaptada a los oyentes. Y bueno, si hablamos de retórica, vamos a tener que buscar procedimientos y técnicas, porque ¿qué entendíamos por retórica? La corrección discursiva, el correcto discurso. Y ese correcto discurso estaba vinculado ¿a qué? A que sea la expresión más fiel del pensamiento, de los procesos internos. Pero no solamente de que ese proceso interno sea fiel, porque si mi proceso interno es ininteligible, que a gatas yo me lo entiendo, ¿qué puedo esperar que pase en el receptor? Nada, que entienda menos todavía. Entonces, hay que empezar a buscar la mejor técnica, primero, de que todas esas ideas que están en la esfera de la intimidad, antes de ser comunicadas, estén bien clarificadas. ¿Qué pasa cuando alguien o el orador empieza a abordar temas que no domina? Muchas veces el auditorio se da cuenta, ¿o no? O no siempre, pero muchas veces apela al papel y lo dice y lo dice de un modo medio, cuando alguno que quiere hablar otro idioma no se acuerda de algunas cuestiones de vocabulario y la parte esa le dice bla, 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 y pasa como desapercibido. Bueno, lo mismo. Estos burdos ejemplos sirven para demostrar la importancia que le da Perelman al correcto discurso.
Y bueno, hay que respetar al pueblo norteamericano su decisión, ¿no? Como así nos respetan la nuestra. ¿Será? Bueno. Dice que Donald Trump desafiaba a decir o hablar con verdad, con transparencia. Y la anterior dirigencia estaba embarcada en los discursos, sin verdad, según ¿Y saben lo que la qué gente creo que ha definido? Ha votado. Yo desde los últimos 5 o 6 años voy todos los años a Washington. Y Washington es como, no es lo mismo porque allá no hay tanto centralismo como en la Argentina, pero como es el centro político del país, uno interactúa con todo tipo de personas, americanos, digamos, de origen anglosajón, inmigrantes, italianos, americanos, latinos, afroamericanos, etc. ¿Qué advertí cuando estuve allí? Que estaban un poco lo que dice aquí el doctor, desencantados del político tradicional. Por las cuestiones, o sea, el famoso sueño americano, y eso lo veíamos con un colega colombiano que va a venir a cerrar esta primera parte del curso, va a estar en Buenos Aires, él en una conferencia internacional de derecho ambiental en Puerto Madero, y me ha asegurado que se va a llegar unos días aquí para que cierre con nosotros esta primera parte del curso. Me dice, mira, y veíamos mucha gente pidiendo limosna, diciendo, se está viniendo abajo el sueño americano. El sueño americano es vivir todos bien, y nada más que a diferencia de los que pedían moneda no andan como los indigentes nuestros que andan, pobrecito, con un trapo. Ellos andaban con Nike, pero estaban con el vasito y con las monedas y no piden, hacen sonar el vasito con las monedas como diciendo estoy pidiendo. Y creo que eso es un poco lo que le preocupa. Y yo creo que se equivocó la señora Clinton, que en los debates se dedicó nada más que a apelar a la argumentación ad hominem. Y el norteamericano esperaba propuestas. Ella lo único que dijo, este es un tipo que no respeta a las mujeres, no respeta a los latinos, es un degenerado, es esto. ¿Y las propuestas que quería escuchar el electorado? Simplemente lo descalificaba. Vacío de contenido. Y lo raro es que estados, supuestamente, en los cuales el predominio latino es claro, como Florida, gane Trump. ¿Y cómo se explica? No sé. O el mismo Texas, o Nuevo México, no me acuerdo si también acá. Pero bueno, creo que todo pasa por un error de comunicación. Ahí está mucho que ver el tema de la retórica, el tema de los argumentos. Y el norteamericano es un tipo muy seguidor de esas cosas. Antes buscaba que el candidato tenga experiencia de administración. Por eso cuando iba de candidato a presidente alguien que haya salido del Congreso y otro que venía de gobernador de un estado, por lo general ganaba el gobernador del estado porque ellos pensaban que tenía más experiencia en lo que era la administración pública que el legislador. Hoy esa concepción parece que ha variado, ¿no? Va a ser para el análisis, creo que para la opinión, sí. Bueno, volvamos un poquito, pero venía el caso por el tema de los argumentos y las técnicas y procedimientos. Pasemos ahora.
que nos enseña Perelman respecto a toda argumentación. Tener en cuenta estos 4 argumentos. Lenguaje común, orador y auditorio. Saben bien que el lenguaje, acabamos de decir, tiene que ser un lenguaje adecuado a ese auditorio, que son aquellos sobre los que se quiere influenciar. En un proceso, el auditorio es el juez. Si hay juicio por jurado, es el jurado, que no necesariamente puede ser técnico, como pasa ya en algunas provincias argentinas que lo han implementado. Y eso también va a ser, sí, obviamente el abogado va a hacer el alegato oral y va a hablar con tecnicismos jurídicos, de nada le va a valer porque el que decide ya no es el juez, sino es el jurado, como pasa en la provincia de Buenos Aires, en un juicio penal. Entonces, vamos a buscar el procedimiento adecuado mirando el auditorio que vamos a tener. Y de este auditorio puede ser particular cuando va dirigido a alguien en especial o a la parte, en las distintas instancias que puede tener un proceso, o universal si queremos llegar a la generalidad. 4 reglas que nos propone en su nueva retórica Perelman. Tratemos de apartarnos de los sofistas, entonces digamos que es una retórica pulcra, y creo que todavía nuestro sistema judicial no va a tener mucha preponderancia, pero bueno, al menos los jueces deberían hacerlo. No a las partes, bueno, todavía pueden apelar a ciertas reglas sofísticas, de sofismos, sinceridad, imparcialidad, generalizabilidad e inercia. Me voy a detener más que todo en la última, que queremos decir con inercia. Que todo el desarrollo del discurso esté orientado para que, si debemos debatirlo, los argumentos dados lleven al auditorio de un modo inercial a aferrarse a los postulados que el orador enuncia. Entiendo lo que le quiere decir. Que tienen que irse estableciendo las razones en un concatenamiento de modo tal que el auditorio no pierda la línea de la razón que damos. Pasemos. ¿Cómo se pueden llegar a los acuerdos? Los acuerdos que se refiere Perelman es que ese argumento sea aceptado. Entonces, él ve 2 tipos a que se puede abordar. Acuerdos que conciernen a lo real, son cuestiones que en cuanto a la demostrabilidad, digamos, están dadas por las circunstancias de conocimiento del auditorio. El caso, cuando decimos
público y notorio. ¿Qué queremos decir cuando decimos público y notorio? Que todo el mundo sabe. Por eso es válido en todo el auditorio. Eso no hay forma de discusión. Y después, cuando son auditorios particulares, entonces, bueno, si vamos a hablarle a indigentes, vamos, y soy político, voy a tratar de hablarle de soluciones para ellos. No voy a ir a hablarles de cómo voy a favorecer el desgravamiento impositivo para los empresarios, por ejemplo. Entonces, tengo que buscar argumentos que sé que ese auditorio los va a preferir. Si voy a hablar a un jurado que son todas mujeres y que conozco que pertenecen a grupos feministas, no les voy a hablar con posturas machistas, porque directamente me van a acordar las razones, sino al contrario, me van a sacar piedrazo. Bueno, todo eso juega también en los discursos jurídicos. Si hoy un abogado tiene que defender a una persona acusada de violencia de género en un proceso penal, va a ir con justificaciones al juez de decir, bueno, pero ¿qué quiere que haga si la víctima era así, asá, 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 asá? Hoy, las convenciones internacionales están pidiendo que no se revictimice a la víctima. Entonces hay que buscar otro tipo de argumentación para no generar ese efecto. Y cuando no hay forma de eludirlo, bueno, entonces vamos a empezar a las justificaciones. El problema es cuando pretendemos justificar lo injustificable. Y bueno, y de esto se trata la argumentación, abordar los casos complejos. Pero siempre algún recurso se puede echar mano. Pero si queremos respetar a la nueva retórica de Perelman, no tenemos que salir de ¿qué? De la sinceridad del argumento. Pasemos. Ahora hablamos de una cuestión de asociación. ¿Qué entendemos cuando hablamos la asociación? Es lo que nosotros llamamos asociación de ideas. ¿Con una sola idea vamos a convencer? No. Tratemos de argumentar y reforzar nuestra argumentación. ¿Qué hace muchas veces los jueces, aunque el caso lo haya llevado bien y la solución, da un argumento fuerte, pero a veces no se queda con ese argumento fuerte como solución del tema? Asocia a su vez, y así como llego a esta conclusión, otro tribunal a situaciones similares. Entonces trato de ir asociando ideas que refuercen mi argumento. Pueden ser vinculados a las causas, vinculados a alguna estructura de algunos hechos
o elementos que estén corroborados dentro del proceso, pero vamos a hablar de estructura de lo real, que prácticamente no queda en discusión. Por ejemplo, una pericia que no ha sido impugnada. O partimos también, si es que no tenemos pruebas directas, de aquellas situaciones conocidas y aceptadas que forman el indicio. Argumentar a través de un indicio, ¿y el indicio de dónde parte? ¿De un hecho de qué tipo? Además de conocido, ¿cuestionado? No, que nadie lo cuestiona. Y desde ahí tratamos de llegar a la verdad mediante inferencias, pero sin va saliendo siempre como punto de partida de algo real y que es aceptado como verdad. Nunca un indicio puede partir de algo que está interpelado o cuestionado. Bien. Y así vamos elaborando en la argumentación un tejido de ideas. Vamos tejiendo, como la araña va tejiendo la telaraña, vamos tejiendo ideas que van reforzando el argumento central, que es nada más y nada menos de la cuestión que queremos demostrar que es válida. Y en ese proceso podemos ir en marchas y contramarchas. Y van a ver en los alegatos que usan los abogados, como también en la sentencia, que quizás en un considerando o en un acápite se llegue al fondo, es decir, y después en el próximo empezamos de nuevo desde atrás, cuando reforzamos nuevamente del principio al fin para decir que llegamos a la misma conclusión que la anterior. Por eso se llama refuerzo, por adición, porque incorporamos cosas nuevas en esa siguiente idea de refuerzo, o por regresión, porque volvemos al principio, volvemos a analizarla quizás desde otra perspectiva, pero volviendo un paso atrás a lo que fue el argumento anterior. También hay que distinguir qué son argumentos fuertes y qué son argumentos débiles. ¿Qué les sugiere que son argumentos fuertes? Nunca han escuchado la expresión, la idea fuerza. Es la idea principal y es la que, digamos, consideramos que es la menos rebatible y que es la más fácil de sostener ante un embate de otro interlocutor que postule otra idea, otro argumento. Y después están los débiles, que a veces los incluimos y que a veces, ¿qué nos pasa en los interrogatorios? A ver, ¿quién es un abogado aquí? Levante la mano, abogado litigante. ¿No les ha pasado que cuando tienen que interrogar o contrainterrogar, por ahí piensan dos veces, ¿le hago o no le hago esta pregunta? Porque, bueno, si no se da cuenta y me contesta, me favorece, pero si llega a darse cuenta y me contesta, me tira todo lo que vengo construyendo. Porque quizás esa pregunta trasunta lo que se llama un argumento débil. O cuando también, porque queremos llenar, y a veces los abogados nos gusta meter tanto y decir,
y después el juez nos liquida y en base a ese argumento débil empieza a haber fisuras en el fuerte. Y por hablar de más, sonamos porque nos mata con nuestros propios argumentos. Por eso en el débil hay que pensar 2 veces si incluirlos o no. Y en la sentencia también nos pasa. Capaz que nos revocan un buen fallo porque pusimos algo fuera de lugar. O nos revocan parcialmente. Y si no lo hubiéramos puesto, capaz que era una sentencia confirmada. Todo eso juega en el tejido de ideas, de argumentación que nos propone Charles Perelman. Pasemos un poquito. Bueno, obviamente que Perelman, aquí no hemos visto lo hemos visto comprimido, peor que archivo zip, que no se llama, o RAR. Después les voy a poner yo, si van a leerlo, les voy a poner completos o más desarrollados de estas ideas, ¿no? ¿Quién tiene el módulo 2 del programa? A ver, lea la parte de argumentación que estamos viendo en voz alta, dale el micrófono. No, pero en el 2 no lo estoy viendo. ¿Lo leo entero? ¿O la No. Léalo a partir del punto, No sé. la tópica que dice ahí. ¿A dónde lo? Pero no lo veo. La tópica, bueno, está dentro del punto de razonamiento judicial. Sí. La argumentación jurídica y el razonamiento judicial, la tópica, la nueva retórica, el derecho como integridad, el derecho como argumentación, el derecho como lo justo. Bueno, hasta ahí. Ya vamos viendo lo que es la tópica, ¿con quién lo asociamos? Lo que vimos recién. La nueva retórica, con Perelman. Y ahora vamos a entrar, si bien cuando hablamos del derecho como integridad, asociamos inmediatamente con quién. ¿Se acuerdan con los paradigmas? Los derechos en serio. A ver, por acá quieren contestar. Aquí han dicho el nombre, a ver. Usted preguntaba con quién lo asociábamos. Usted preguntaba con quién asociábamos, con Working. Con Working, sin miedo. Derecho como integridad viene postulado principalmente por Working. Pero vamos a verlo al final a Working ahora. Antes vamos a ver con quién es el que más dentro de la argumentación trae las reglas básicas de la argumentación práctica en general. Es Robert Alexi. Robert Alexi construye el discurso práctico jurídico. Saben que la base fundamental de Alexi es que el sistema jurídico está compuesto por reglas y principios. Y bueno, es fácil deducir a dónde nos quiere llevar. A modo de síntesis, de prueba vamos a corroborar con las distintas diapositivas, Working empieza a hablar de que cuando se entra
a ver tensiones en principios, no en reglas, hay que tratar de justificar cuál principio en el caso y en el momento debe prevalecer sobre el otro. Y ahí es todo lo que vimos la otra vez de la ponderación de principios, de la regla de pesos, del balancing test, que después lo vamos a ver bien ya cuando sea el tema del plano normativo. Y claro, por aquí ya salimos de todo gobierno de la regla y entramos en la esfera de la discrecionalidad judicial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que esta irrupción de los principios como fuente principal de los derechos, por estar involucrados los derechos humanos, los principios, los derechos fundamentales, a veces cuando la norma o la regla no se adecuaba a los enunciados, no se la aplicaba y entonces quedaba mucho en manos de la discrecionalidad judicial que no tenía que caer en la arbitrariedad. Porque la crítica, sobre todo de aquellos que pensaban en el no positivismo, era que, bueno, al final el juez legislaba, cada juez iba a poner sus reglas y que iba a caer en lo que Habermas decía, una indeterminación jurídica peligrosa. Entonces, Dworkin desarrolla el discurso práctico jurídico, diciendo que a través de la ponderación, lo que se lograba determinar en esa relación de pesos de derechos en principios, se lo iba a justificar con la argumentación, para que el doctor Cuello no se sienta incómodo, decir no me convence esa forma de derecho. Y bueno, vamos a ver cómo lo plantea Alexis, para decir, una vez que ponderado, ¿cómo justifico que estoy dentro del marco de la proporcionalidad, razonabilidad, para hacer una respuesta jurídica válida y no arbitraria? Pasemos. ¿Qué nos dice Alexis? A ver quién tiene buena voz para leer así o no me quedo seco de la garganta. Acá está el doctor Escarano. Vamos a leer la primera parte, el primer punto. La argumentación jurídica es un tipo especial de argumentación práctica general. En la argumentación práctica general se discuten cuestiones prácticas. ¿Qué debe hacerse? En la argumentación jurídica se discuten cuestiones prácticas, pero dentro de determinados límites, menor amplitud y mayor vinculación. Se discuten desde el punto de vista de la pretensión de corrección. Hasta ahí. Muy bien. Volvamos al comienzo y a la parte final del módulo 1. ¿Qué son los principios en derecho? Mandatos de optimización. Y esos mandatos de optimización, ¿cómo se configuran? Mediante la pretensión de corrección. Si la norma en abstracto como regla vemos que tiene poca capacidad a priorísticamente de adecuación para la interpretación conforme, entonces vamos, mediante una pretensión de corrección, ver cómo ese criterio de optimización juega
para que como última instancia tengamos que dejar de lado la norma como regla y tratemos de buscar esa norma como regla un enunciado adecuado a ese principio rector, que lo va a hacer que de otra mirada no se lo vea como inadecuado. Es decir, si nosotros vemos un texto legal en abstracto, le podemos dar el sentido de ley es dura, pero es la ley y capaz que lo aplicamos y chocamos con alguna garantía constitucional respecto a un derecho fundamental. Pero si miramos dentro de la particularidad del caso y desde la mirada, desde ese principio que ya me está diciendo como flechas indicadoras hacia dónde tengo que mirar, puede que lo modalice, que la modalice esa regla de modo tal que sea válida para adecuarse a ese principio. Ahora, si en ese proceso me resulta imposible, por el enunciado rígido que tiene esa regla, quizás ahí sí tenga que dejarla de lado, por la cuestión de la jerarquía del principio constitucional. Y eso es lo que habla cuando se discute el punto de vista de la pretensión de corrección de la regla. Esa pretensión de corrección la va a dar ese principio y desentrañar, a veces argumentativamente podemos decir, bueno, vamos a estirar un poco la regla para que pueda salvarla dentro de una interpretación conforme al principio constitucional, como dice el artículo 1 hoy en el Código Civil y Comercial. Y a veces se logra mediante una justificación interpretativa. Es decir, claro, pero no hay que mirarlo de este modo, sino hay que hacerlo desde la mirada de la Constitución. Entonces, eso lo vamos a lograr mediante una argumentación práctica. Pero, cuidado, argumentaciones hay en distintas facetas y funciones. Aquí vamos a mirarlo desde lo jurídico. Cuando lo hacemos como una cuestión práctica de una conversación o de una discusión ajena a cuestiones jurídicas, es mucho más amplia. Pero aquí tenemos que ceñirnos a un marco más acotado porque podemos caer en una arbitrariedad. Por eso habla de menor amplitud y mayor vinculación. Cuando hablamos de menor amplitud y mayor vinculación, indirectamente estamos hablando del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es el que va a encorsetar el argumento cuando tengamos que justificar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en estricto sensu respecto a la medida que queramos tomar y en cuanto a la elasticidad que le podamos dar a esa regla para estar dentro del campo de la pretensión de corrección que se exige, ¿no? Sigue, doctor Escarano, la segunda parte. Su teoría se define, por un lado, por las reglas del discurso, argumentación, práctico general, y por otro, por las reglas del discurso, argumentación, práctico, jurídico. Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo. Tomamos las pautas de sentido práctico general, pero la volcamos al sentido jurídico.
Y es donde va a empezar a jugar el principio de proporcionalidad. Pasemos a ver. ¿Cuáles son las reglas que deben seguirse en toda argumentación? Habla, reglas fundamentales. Posibilitan toda comunicación lingüística sobre verdad o corrección. ¿Qué le sugiere eso? ¿Alguien se anima a opinar respecto a eso, a pauta que establece Working como la argumentación práctica general? Es que siempre hay que buscar la regla fundamental, y si lo traducen en una cuestión jurídica, si estamos discutiendo del principio de igualdad, esa es la que va a marcar la pauta del resto de la argumentación. Mi argumentación va a estar vinculada a enmarcar dentro de ese cuadro que nos impone la norma fundamental. ¿Cuál es la norma fundamental? Los principios constitucionales. Y ahí tendríamos que ver la igualdad formal, por ejemplo, la igualdad material. Si la forma en que voy a argumentar solamente voy a cubrir una igualdad formal, y si está, obviamente, hablamos de casos problemáticos, casos complejos, o si también voy a tener que articular cuestiones que hagan a la igualdad material. Y por eso voy a tener que utilizar las reglas de la razón para que en ese proceso de justificación defina las condiciones más importantes de la racionalidad del discurso. Obviamente que en esa racionalidad del discurso, volvemos a insistir, está muy marcada por el principio de proporcionalidad. Entonces, si tenemos una regla fundamental, que es la que nos va a marcar las directrices, vamos a tener que utilizar una comunicación lingüística, porque para poder argumentar tenemos que volver a la comunicación. Y vamos a tener que echar mano de la verdad o corrección, que esa regla nos impone. Para eso vamos a utilizar las reglas de la razón. Con las reglas de la razón, ¿qué vamos a hacer? Tratar de armarlo de modo tal que tratemos de llegar a la razonabilidad del discurso. Si no, no me van a creer. Y así se va tejiendo, como hacía anteriormente, las reglas sobre la carga de la argumentación. En ese proceso de buscar las condiciones más importantes para la razonabilidad del discurso, vamos a tener que establecer la utilización correcta y racional de las reglas de la razón. ¿Se acuerdan cuáles eran las reglas de la razón? En cierto modo, algunos principios lógicos van a tener que gobernar, porque si no, tenemos que estar dentro de la esfera de razonabilidad. Si bien el principio de proporcionalidad nos va a decir que tenemos que demostrar la idoneidad o adecuación de la medida, la necesidad, lo vamos a hacer apelando a las reglas de la razón,
Porque si voy a identificar una medida, voy a tener que echar mano al principio de identidad, identificar los factores que van a jugar y voy a tener que, ¿qué más? Tratar de que no haya argumentos contradictorios, cuando diga esto es idóneo por tal motivo y diga a su vez otra cuestión que me lleve a postular lo contrario. A su vez que esa idoneidad no se contradiga con la necesidad. Diga esto lo idóneo, pero cuando voy a plantear la necesidad veo que hay otra manera menos nociva de afectación a otro derecho de lograrlo. Entonces tiene que estar enmarcado también dentro del proceso de las condiciones importantes de la razonabilidad del discurso vinculada a la correcta utilización de las reglas de la razón. No sé si me entienden. Si no entienden algo, me preguntan, ¿no? ¿Hasta ahí? Porque veo una cara como diciendo... ¿Chino? A ver, dame una tiza nomás. Vamos a clarificarlo un poco. Tenemos de mayor a menor una regla fundamental. La regla fundamental lo que va a marcar la línea a donde voy a volcar todo el esfuerzo de la argumentación. Tengo que demostrar que una determinada medida X está en orden al enunciado de igualdad. Obviamente que esa igualdad podemos definirla en un plano de formal o en un plano material. Si hablamos de derechos fundamentales, ¿a cuál le voy a apuntar? Al material. Ahora, ¿cómo hago para argumentar y convencer que esa medida X, en determinado caso, pues eso es difícil explicarlo, como esto es de lo concreto, explicarlo desde lo abstracto, me va a permitir llegar y convencer que cumplo con este enunciado fundamental y con esta exigencia. No hablemos de proposiciones, hablemos de reglas aquí para entenderlo bien. Voy a fundarme en reglas de razón. Reglas de razón, ¿qué me va a exigir la regla de razón? Una argumentación igual a un discurso a través de procedimientos retóricos. Ese discurso tiene que resultar razonable. Pero hasta ahora son, digamos, cuestiones que me propongo para lograr con la argumentación. Entonces, dependiendo de lo que se trate, primero tengo que lograr esto. Para lograr esto tengo que sentarme en esto, por medio de esto. Y a su vez, para lograr esto, son las consecuencias naturales de lo que voy proponiéndome. Voy a las reglas de la carga de la argumentación. Estas reglas, ¿qué me van a decir? ¿Cómo voy a utilización correcta de la regla de la razón de arriba? Y para ello voy a tener que echar manos a las reglas de la lógica, al principio de proporcionalidad, según cuál sea la exigencia que la materia que le propongo demostrar me exige. Porque a esto no lo lleno sin una aplicación correcta de esto. ¿Ven cómo se va vinculando? Y después que tengo resuelto esta situación,
voy a entrar a las reglas de fundamentación. Las reglas de fundamentación voy a fundar ya, no tanto en cuanto a la razón del argumento, sino ya voy a un plano más formal, en cuanto a cuál va a ser la forma del argumento para que pueda lograr esa comunicación lingüística que me exige la regla fundamental. Manera de fundar los enunciados normativos. Si yo tengo claramente definido esto y esto, claramente comprendido que tengo que utilizar estas reglas y claramente identificada la corrección de la regla de razón, tengo que buscar la mejor forma de fundamentar esos enunciados, porque si no los comunico bien, y por más que los tenga, comunico mal, ¿qué pasa? No voy a lograr persuadir, ni convencer, ni que me entiendan mis razones. Es el típico, cuando vemos nosotros, a veces los jueces, con meridiana claridad, que una de las partes tiene toda la razón. Pero, por ejemplo, no he sabido agraviarme de lo que realmente era un verdadero agravio en la resolución, cuando voy en apelación. Ahí está la falta de correlación. Tiene razón, pero marche preso, porque aunque lo vea yo como juez, tengo que decir, no se ha agraviado. Lo siento. ¿Entienden a qué se refiere ahora? Todas estas reglas son fundamentales para lograr el objetivo de la argumentación jurídica. Aquí tengo que utilizar la forma correcta de que esto alcance el contenido lingüístico de transmisión. Y por último, vinculado a la forma, ya es directamente la acción. Posibilitan el paso a otras formas de discurso, la regla de transición. Tengo determinadas reglas retóricas, entonces me tiene que dejar lugar, porque esa argumentación puede ser, esa tesis que genero en ese argumento puede ser refutada. Entonces tengo que tener abierto el canal para que a su vez pueda, siguiendo la línea de mi idea principal, acudir a otras formas de discurso apropiadas para refutar, contrarrefutar esa tesis. Pasarlo a algo. Entonces, esta tablita hay que entenderla bien para poder utilizar el discurso práctico general dentro del campo jurídico. ¿Qué piensa, doctor Escarano, usted? A ver si alguna idea que le surge. Estaba pensando en algunos ejemplos que de la práctica diaria. ¿Qué le viene? A ver, es interesante. Amparo interpuesto por mujer que no vive en pareja y que desea ser madre mediante la inseminación de un óvulo donado por a tercera y un esperma de otro más. Entonces, ¿cómo se fundamenta eso? Y trataba de cerrar con lo que estaban hablando. Digo, a ver, ¿cómo se ha construido la regla fundamental, la regla de racionalidad, toda esa secuencia, ¿no? Porque ahí viene, por ejemplo, toda la construcción argumental para fundar un amparo de eso pone una regla fundamental. Que sería... Ahí yo pondría, capaz que me equivoque, pero yo creo interpretarle,
de salud reproductiva. Claro. De ahí viene que la regla fundamental está basada en el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que ya no es la ausencia de enfermedad, sino la vida en plenitud. Y entonces comienza a hacerse la regla fundamental. Saquémosle salud, derechos reproductivos. Claro, derechos reproductivos. De la mujer. Bien. ¿Y cómo se construye luego el tema de la regla de la racionalidad en eso, no? Entonces yo tengo, en base a eso, si es que tendría que argumentar a favor de esa mujer, Sí. utilizar, volver para atrás, utilizar la razonabilidad del discurso. Eso, digamos, es general para todo. Sí. Tengo que hacer un discurso razonable para que digan que esa mujer puede acceder a ese tipo de petición. Bien. Voy a utilizar entonces las reglas y decir, bueno, esta mujer tiene este problema, no ha podido constituirse como pareja, ha fracasado todas las veces, pero eso no impide que no pueda realizarse como mujer siendo madre. Sí. Entonces, ahí estaría tratando de buscar la corrección discursiva de razón para tratar de fundarme en la regla de razón. Sí. Claro, el razonamiento está hecho sobre eso. Y la otra parte del razonamiento es la obligación del Estado de procurar, etcétera. Existen normativas de jerarquía superior que hace que tenga que privilegiar la dignidad humana, y es parte de la dignidad humana de esa mujer realizarse en su vida y también ser madre como cualquier otra mujer. Bueno, y ahí empezamos a tejer y ver, como que después vamos a ver, puede haber contraargumentos, ¿no? Exacto. En el contraargumento, la norma fundamental es: el hijo no es un objeto de consumo. Claro, o no es la satisfacción de un deseo. Exacto. Y de esa norma fundamental vendrían derivándose también las reglas racionales. Y bueno, todo eso empieza a ser después la regla de fundamentación. Entonces tengo que buscar de qué forma fundo lo que a mí normativamente me beneficia. Exacto. Sí, que es mi derecho reproductivo, para cuando se me rebata el contraargumento, trate de prevalecer. Y por eso tengo que estar atento a la regla de transición, que me permita también, mediante otras formas de discurso que la primeramente elegida, cuando me pongan el contraargumento, poder también reforzar, ¿no es cierto?, mi argumento principal. Y ahí entre la regla de transición está el tema de la voluntad parental, porque una de las discusiones que se daría en este caso es, en el caso concreto, mujer mayor de 40 años que no desea aportar su óvulo por la posibilidad de enfermedades y desea el óvulo de una donante, el esperma de un donante, por lo tanto no existe filiación biológica en este caso y existe toda una transición a una concepción distinta que la voluntad parental. Claro, hay que ver cómo la idea del embrión, la fecundización y todo lo demás, ¿no? Por eso es que alguien puede discutir, y bueno, ¿y de dónde sale que a usted que es su hijo, si no tiene ninguna, digamos, filiación genética en este caso? Por eso, ese es el caso que se me representaba mientras decía, porque uno es como de tanto. Digamos que aquí estamos dando reglas generales, pero lo ideal, uno lo materializa cuando lo lleva a lo particular como lo ha hecho usted, ¿no? Pasemos ahora. Y aquí quizás se clarifica un poco más. ¿Se acuerdan que decíamos que en la regla fundamental había que buscar posibilitar la comunicación lingüística? Se trata de la verdad de corrección. Acuérdense
que íbamos a generar la utilización de las distintas reglas para decir que la regla de la razón era la más adecuada. Y se acuerdan que anticipamos anteriormente, teníamos que corroborar que no haya contradicciones, tratemos de buscar la sinceridad, de que los primeros que tenemos que creer en nuestro argumento somos nosotros mismos. Si nosotros no estamos convencidos del argumento, ¿qué lo vamos a convencer a otro? Entonces, eso es el marco de la sinceridad que habla Alexis, que se afirma aquello que se cree. Y en cuanto a la universalidad, todo hablante aplique U, predicando F a U objeto. Bueno, no lo vamos a hacer así porque se van a complicar, pero es que tratemos de llegar a lo que es un enunciado que tenga receptividad en un marco general. No voy a hablar, por ejemplo, de aquellas posiciones que difícilmente sea aceptada por la mayoría. Y el uso común del lenguaje. Tratemos de utilizar el lenguaje que sea más inteligible para la generalidad de las personas. Si yo me pongo a hablar en español antiguo, no creo que llegue. Entonces tengo que tratar de buscar, cuando hablamos de lenguaje común, estamos hablando de un lenguaje que la generalidad puede acceder al entendimiento. Un pequeño comentario del principio de sinceridad para no caer en el sincericidio. Alguna vez, como el proceso avanza hacia la oralidad, los abogados, los jueces, todos los fiscales vamos a estar cada vez más sujetos a esta espontaneidad del proceso, ¿no? Y alguna vez yo escuché en una audiencia en el Superior Tribunal un abogado que dijo, bueno, yo creo que esto es injusto lo que dice la ley, pero bueno, es lo que dice la ley, y era la posición que él defendía, ¿no? Y eso me parece un sincericidio en este caso, porque decir, mire, si usted está admitiendo que es injusto, y bueno, entonces ya no le queda mucho argumento más que lo normativo, ¿no? Digo esto como punto. Y en cuanto al principio del uso común del lenguaje, en realidad pasa que muchas veces hay gente que tiene una pretensión de aparecer como culta, entonces complica innecesariamente. También se suicida. Sí, también se suicida, porque lo único que le importa es que exhibir su conocimiento de manera que todos vean quién es él y no cuál es su argumento. Y muchas veces uno ha escuchado larguísimos alegatos que no sabe qué ha dicho, pero no le queda duda de que la persona esa sabe mucho, pero en limpio no le queda nada, no sabe qué ha querido decir, ¿no? Había un colega ya fallecido que realmente cuando veíamos estar en el expediente presentaba unos libros de alegato y que cuando uno comparaba otras, eran los mismos argumentos que utilizaba en otros recursos, y cada vez que hacía un recurso parece que los iba agregando, y después era difícil encontrar cuáles eran los agravios, ¿no? En esa maraña de cosas pegadas, se ve que eran pegadas. Bueno, y un poco también pasa por ese principio de uso común del lenguaje. Argumentación pragmática general también va a definir condiciones más importantes para la razonabilidad del discurso. Expresa la necesidad de justificar la tesis. Todo gira en orden a la justificación de la tesis. Y ahí vamos a distinguir una regla general, mucho tiene que ver con lo anterior, antes hablábamos de fundamental, pero aquí hay una regla general. Hay subreglas de la igualdad, que refiere a la admisión, y la subregla de la universalidad, regula la libertad de discusión, y la subregla de no corrección, protege el discurso de la coerción, no coerción, que protege el discurso de la coerción.
Esto, digamos, es el complemento de lo anterior. Son las distintas formas para ir delineando lo que se llama la razonabilidad del discurso. Son los pasos que se deben ir cuidando, y que un poco ya lo hemos desarrollado en lo anterior. Es nada más que la confirmación, porque todo tiende a justificar la tesis. Y esa justificación de la tesis es lo que va a llegar, ¿no es cierto?, a aplicar estas distintas reglas que muestra Alexis, pero que básicamente, digamos, es el contenido más en detalle de lo que hemos visto en la lámina anterior. Pasa. Acuérdense, que ahora dice que cuando nosotros volquemos una idea, después la tenemos que demostrar. Nada se puede decir, y es lo que yo les digo muchas veces, y a veces los sorprendía. ¿Y ustedes qué opinan de esto? No, es la pegué yo. Y digo, bueno, ahora justifíqueme por qué. Y ahí no querían agarrar el micrófono. Entonces, cuando ustedes larguen una afirmación, ya saben que tienen que justificar y demostrar por qué, que es la grave deficiencia que se tiene muchas veces en las sentencias, porque vamos a ver que muchas sentencias dicen, y bueno, la postura que denuncia el actor está probada por la pericia de Fojas tanto, el testimonio de Fojas tanto, el documento de Fojas tanto, por lo tanto hago lugar. ¿Y? Lo que me está diciendo es que ahí están las pruebas, pero no me está diciendo cómo y por qué le va a dar la razón con esas pruebas a esa parte. Y es común que confunden la motivación o la justificación con solamente establecer dónde se encuentran las pruebas. Y bueno, vea, lea y va a ver. No, es que la sentencia tiene que ser autosuficiente. No me tiene que remitir a que lea, sino además quiero ver cómo llegas vos a esa conclusión. Por eso es importante siempre, quien pretende tratar a una persona A de manera distinta que una persona B, está obligado a fundamentarlo. ¿Por qué? Porque está el principio de igualdad. Si lo voy a tratar a A de una manera distinta que a B, tengo que fundamentar el por qué. ¿Se acuerda cuando decíamos, si una persona tenía que jugar a sacar los caramelos contra otra de una caja, si tiene alguna cuestión de diferencia, habría que contemplarla, y ahí tendríamos que explicar, no es lógico quien utiliza una mano tenga el mismo tiempo quien utiliza las dos. Entonces, ahí tengo que darle un trato distinto y a esa persona tengo que darle quizá el doble de tiempo. Bueno, ahí estaríamos fundando por qué a A le voy a tratar de una manera distinta a una persona B, pero con el fundamento hago ver que no estoy rompiendo con un principio fundamental que es la igualdad, porque estoy apelando a la igualdad material y no a la igualdad formal, por ejemplo. Quien ataca una proposición o una norma que no es objeto de discusión debe dar razón para ello. ¿Para qué voy a atacar algo? Eso es lo que se llama impertinencia. Impertinencia. No es pertinente, traigo algo que no es materia de discusión. Pero ustedes van a ver, como decía el doctor Escarano, que algunos
por decir que tiene erudición y hacen los argumentos de abogados o en la sentencia, traen cuestiones innecesarias y están esbozadas en una sentencia que no hacía falta para solucionar el caso. Si la pongo, tendré que decir por qué. Porque si en apariencia eso no me sirve para el caso, entonces ¿cuál es la lógica de introducirlo? Entonces, todas esas cuestiones hay que justificarlas. Quien ha aducido un argumento solo está obligado a dar más argumentos, es lógico, es consecuencia lógica. En caso de contraargumentos. Quien introduce en el discurso una afirmación o manifestación sobre sus opiniones, deseos, necesidades, que no se refiera como argumento a una manifestación anterior, tiene, si se le pide, que fundamentar por qué introdujo esa afirmación y manifestación. O sea, todo tiene que tener su justificación. Y esto se ve mucho en los testimonios. Y a veces los jueces, sin que, a pesar de que el código dice dando razón de sus dichos, le preguntan, el abogado le pregunta, para que diga cómo fulano es poseedor. Sí, es poseedor. ¿Por qué? Porque yo vivo ahí, cerca. ¿Es una más razón? Yo a veces me he enterado después de muchos años que tenía de vecino a fulano porque nunca lo veía. Si no voy a dormir a casa. Entonces creo que a veces, porque vivo al lado, si ustedes ponen a ver bien, no es una manera de justificar que sabe que fulano posee la cosa de al lado. ¿Cuántas veces nos pasa que vivimos y ni sabemos quién es el vecino? Quizás son argumentos flojitos y a veces preparamos mal los testigos cuando los llevamos, porque usted vive en la zona. Pero si hilamos fino no justifica nada. El solo porque yo vivo en la zona. Y ¿cómo? A ver, vamos a ir para el doctor Cuello, que es laboralista, si no se aburre con otras cuestiones. ¿Y cómo sabe que trabajó en tal lado? Y porque yo lo veía, dice. Y eso, y porque lo veía. Pero ¿cómo lo veía? ¿En qué circunstancias? ¿De qué manera? ¿Lo veías porque estaba haciendo la cola como cliente igual que vos? ¿O porque trabajaba? A veces vemos que se condenan porque ha dicho que lo veía. O quizás por el facilismo de sacarnos la causa, y bueno, aquí sí lo ha visto trabajar. Pero lo ha visto trabajar, no ha dicho que lo veía. O que lo veía trabajar, pero ¿de qué modo? O él era un observador de quienes trabajaban en esa empresa. A veces no se justifican esas cuestiones y es lo que dice ahí, se introducen cuestiones que no están. O que no se justifican o en la repregunta los abogados los llevamos a un terreno que después no sabemos cómo salir, que eran los argumentos débiles que hablábamos antes, ¿no? Pasar un poquito. Ya estamos en hora, así que, bueno, a ver cuánto nos faltaba de Alexis. Bueno, mañana seguimos con Alexis, hasta ahí, eso lo vamos a sacar para que no se compliquen. Y hoy terminamos para que no se aburran. Acuérdense que mañana tienen que volver, ¿eh? ¿Que no, doctora? Bueno, nos vemos mañana.